Bienvenidos a la formación de la gestión enfermera de la demanda. Hoy hablaremos de la reacción vacunal. Respecto a los objetivos, nos vamos a encontrar con algunos cuantos que van a ser adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para actuar ante una reacción vacunal. Por otro lado, identificar la reacción alérgica de forma temprana para poder actuar con rapidez. Reconocer los signos y síntomas de una reacción alérgica desde el grado más leve hasta el más grave, como puede ser la anafilaxia. Y por último, prevenir la aparición de nuevos episodios. En el contenido lo vamos a dividir en definición, generalidades y clasificación, tanto de las vacunas como de la reacción vacunal. Va a ser también la anamnesis, la valoración, el diagnóstico y en el plan de actuación nos vamos a encontrar con las intervenciones y las recomendaciones. Vacuna, según la OMS, es aquel preparado destinado a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. El origen de las vacunas es del siglo XVIII. Se sitúa en Inglaterra y fue el médico Edward Jenner el pionero de la inoculación efectiva del virus de la viruela, aunque no fue hasta el siglo siguiente, el XIX, cuando su administración comenzó a ser un proceso avalado y común. Las vacunas son los productos que más exhaustivos estudios de seguridad requieren de toda la industria farmacéutica. De hecho, previa a su utilización en seres humanos se evalúa su seguridad y eficacia con animales, y así ver qué tipo de efectos adversos graves pueden producir. Dentro de la clasificación de las vacunas nos vamos a encontrar con varios tipos. Una de ellas es la que se muestra a continuación. Según el antígeno nos vamos a encontrar con las víricas o bacterianas. Víricas van a ser la BCG y bacterianas nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la polio. En función de la composición nos encontramos las monovalentes, como puede ser la vacuna de la rabia, las polivalentes, como es la de la gripe, la combinada, que sería el caso de una triple vírica, y ya pasaríamos al método de obtención. En función de este nos vamos a encontrar con vacunas completas y subunidades. Dentro de las completas van a estar las vivas o atenuadas, que son aquellas que disponen de microorganismos vivos que han sido debilitados mediante técnicas de laboratorio, como puede ser la fiebre amarilla o la varicela. Y las muertas o inactivadas son aquellas que contienen microorganismos contenidos que se han inactivado de forma física o química. Normalmente estas últimas van a ser menos potentes en cuanto a reacciones que las anteriores. Y en las muertas nos vamos a encontrar con la tosferina. Dentro de las subunidades vamos a tener las recombinantes, que son proteínas producidas en una célula o el huésped, donde se ha introducido un material genético del microorganismo, responsable de producir la proteína de la cápsula, como por ejemplo sería la vacuna de la hepatitis B. Respecto a las polisacáridas, son aquellas componentes de polisacáridos de microorganismos causantes de la enfermedad, como por ejemplo el neumococo. Y por último, nos vamos a encontrar con la conjugada, que va a ser la unión de polisacáridos del microorganismo a proteínas. En este caso, estaríamos ante el meningococo ACWY. A continuación, respecto a las generalidades de las vacunas, continuamos con ellas y sus componentes. Nos vamos a encontrar, por un lado, que van a estar compuestas por agentes antimicrobianos, van a tener también un líquido de suspensión, generalmente va a ser suero fisiológico o agua destilada, conservantes, estabilizantes y antibióticos que van a servir para evitar la contaminación o bien para aumentar la duración de la vacuna. Por otro lado, van a ayudar a mantener la estabilidad térmica, de humedad y de pH de la misma. Los más utilizados van a ser las gelatinas, la lactosa y la albúmina. Esto en cuanto a estabilizantes. Y respecto a las adyuvantes, van a ser las que sirvan para aumentar la respuesta inmunológica. Existen varios tipos, como pueden ser las sales de aluminio. Dentro de estas nos vamos a encontrar con el hidróxido de aluminio, el fosfato de aluminio, el sulfato de hidróxido fosfato de aluminio o las emulsiones. Hay que tener en cuenta que todas las vacunas que estén adyuvadas van a producir una mayor reactogenicidad local que las no adyuvadas. La definición de reacción vacunal va a ser cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento, incluyendo las reacciones adversas derivadas de cualquier uso, al margen de los términos de autorización, de comercialización, abuso y los errores de medicación que van a producir un daño al paciente. Generalmente, este tipo de reacciones van a ser leves y bien toleradas y autolimitadas. Ocasionalmente pueden producirse alguna reacción grave, como puede ser la anafilaxia. No siempre que ocurra un efecto adverso originado por una vacuna vamos a hablar de alergia. De hecho, para que esto ocurra tiene que existir un mecanismo inmunológico. Las reacciones alérgicas pueden ser debidas al propio antígeno vacunal o a alguno de sus componentes, o incluso a proteínas residuales producidas en el proceso de fabricación. La mayoría de las reacciones alérgicas van a estar provocadas por los aditivos.
La OMS va a clasificar las reacciones vacunales en varios tipos. Las que vienen inducidas por la propia vacunación, que pueden ir desde un dolor local hasta una reacción alérgica. Por otro lado, nos vamos a encontrar aquellas que aparecen por defecto en la calidad de la vacuna, como puede ser la inactivación de la polio por una cantidad insuficiente de la misma. Van a estar también los errores de programa, son aquellos que incluyen almacenamiento, manipulación o administración. En este caso nos encontraríamos, por ejemplo, en caso de una inyección no estéril, podría dar lugar a una reacción en el propio lugar de la inyección, dando lugar a abscesos, inflamación, celulitis, induración e incluso cuadros más graves como puede ser una sepsis. Respecto a los errores de constitución, pueden aparecer abscesos locales por agitación indebida de la propia vacuna o que la vacuna sea ineficaz. En caso de que se produjera una administración en un lugar erróneo donde debería haberse administrado la vacuna, nos podemos encontrar con reacciones locales, tipo absceso local, o incluso más graves, como puede ser el daño en el nervio ciático. Existen también reacciones vacunales debido al propio acto de vacunar, lo que viene siendo un síndrome vasovagal, que va a ser producido casi siempre en lactantes, niños o adolescentes. Aquellas que coinciden con la vacuna, pero que no tienen nada que ver con ellas. Y la última reacción vacunal es la que no sabemos por qué se produce, la que se llama de idiosincrasia. Otro tipo de clasificación de las reacciones vacunales será según el tiempo de aparición. Se dividen en inmediatas y retardadas. Inmediatas son las que van desde minutos hasta 4 horas después de la administración de la vacuna. Generalmente van a estar mediadas por las inmunoglobulinas E y aparecen con síntomas cutáneos leves a reacciones anafilácticas. Y respecto a las retardadas, van a aparecer horas más tarde o incluso días tras la vacunación. No hay un mecanismo mediador inmunológico, que es la inmunoglobulina E, y suelen ser cuadros autolimitados, pero que no van a contraindicar la administración de la vacuna. En la anamnesis vamos a hablar de los antecedentes familiares y personales. Es importante a tener en cuenta la edad, el embarazo, los fármacos y la patología previa. Respecto al embarazo, es importante saber si una mujer se encuentra embarazada, ya que hay que distinguir entre vacunas vivas y vacunas inactivadas. No existe evidencia de riesgo de vacunar a una mujer embarazada con vacunas inactivadas o toxoides, pero sí que es verdad que la administración de virus vivos puede provocar un riesgo potencial para la madre y para el feto. Este es un motivo por el que no se vacuna nunca a mujeres embarazadas con virus vivos. Respecto a los fármacos y las alergias, también es importante conocerlos y revisar los componentes de la vacuna, porque en caso de que aparezca alguno de los alergenos presentes, hemos de evitarla. Algunos de los fármacos más habituales en las vacunas van a ser la neomicina, la gentamicina y la clortetraciclina, entre otros. Es importante saber que algunos tienen compuestos de aluminio. Siempre que sea posible, en personas alérgicas vamos a evitar utilizarlos, aunque en algún caso que no pueda ser posible y nada más que nos quede el remedio de utilizar vacunas con aluminio, la inyección ha de ser intramuscular profunda para evitar la reacción local, aunque rara vez va a provocar una reacción anafiláctica. Como antecedentes, además de los anteriores, hay que saber las patologías previas del paciente, haciendo hincapié si hay neoplasias o estados de inmunosupresión. Por otro lado, vamos a incluir unas características relacionadas con las vacunas, como es las vacunas administradas previas, si ha existido reacciones vacunales, la fecha de la administración, el lugar, la vía, el tiempo de evolución y la intensidad de la propia reacción. Respecto a los signos y síntomas acompañantes, hemos de saber si hay signos locales, como pueden ser dolor, tumefacción, eritema, nódulos cutáneos, vesículas, o si por el contrario ya han aparecido síntomas sistémicos, como puede ser la fiebre, la irritabilidad, el dolor muscular, el malestar, la cefalea, los vómitos, la diarrea, exantema generalizado, artralgias, adenopatías generalizadas, entre otros. Aquí se muestra la página web del Ministerio de Sanidad, donde van a aparecer todas las fichas técnicas de cada una de las vacunas. Podéis consultar las reacciones adversas, los componentes que serán importantes previo a la administración de las mismas por si apareciera alguna alergia. Una vez realizada la anamnesis, vamos a pasar a valorar el estado general. Como hemos dicho, hay que valorar los signos de reacción sistémica, la fiebre, la irritabilidad, muy frecuente en niños y adolescentes, si hay dolor muscular, si existe malestar general, si hay cefalea, presencia de vómitos, de náuseas, de diarreas, si hay erupción cutánea. Normalmente suele aparecer en forma de exantema generalizado, suele ser de breve duración y aparición tardía, muy típico en la triple vírica y en la vacuna frente a la varicela. También hemos de valorar si hay urticaria,
y si existen las artralgias. Estas últimas van a producirse normalmente en las articulaciones periféricas. Normalmente suelen ser de aparición tardía, casi siempre entre la primera y la tercera semana. Casi siempre van a producirse en la vacuna de la rubiola, en adolescentes y mujeres adultas. No hemos de preocuparnos porque se van a resolver de forma espontánea en varias semanas. También es importante ver si existen adenopatías. Además, hay que valorar la aparición de posibles reacciones de focalidad neurológica, tales como parálisis o convulsiones. Las convulsiones generalmente van a ser inferiores a 15 minutos. Y aquí es importante saber si se acompaña o no de fiebre. Por eso hay que mirar las constantes de tensión, frecuencia, temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Valorar si existe clínica respiratoria o no. En caso de que aparezcan estas convulsiones febriles, no se van a considerar secundarias a la vacunación si se ha presentado previamente o si la temperatura es mayor a 38 grados y medio. Es muy frecuente que aparezcan con la triple vírica e incluso pueden aparecer hasta los 15 días. En el resto de las vacunas, que no sean la triple vírica, pueden aparecer en menos de 72 horas. Si existiera una lesión, hay que valorar el tipo de lesión que es, si es un nódulo, si es una vesícula, si es una pápula o una linfadenopatía. Y en caso de que aparezcan estas, hay que dejarlo todo registrado. En el contenido didáctico podéis ver la descripción de cada una de ellas. Aquí en la valoración os muestro una fotografía de una reacción local producida por un ayudante de la vacuna, que está producida por el aluminio. Tenemos aquí otra reacción que es de tipo urticaria, una reacción por un antibiótico a una de las vacunas en lactante. Hay que entender que estos efectos adversos normalmente no suelen ser muy graves. Las reacciones anafilácticas o encefalopatías suelen ser muy poco frecuentes. Casi siempre van a aparecer por debajo de un caso por millón de vacunas puestas. La mayoría de estos efectos van a ser leves y transitorios. Se van a limitar a un dolor pasajero o tumefacción en el punto de punción. En el diagnóstico tenemos en el SIAP el código CIE, donde va a aparecer efectos adversos de la vacuna, con el código E949 y vamos a tener, por otro lado, el de la ANANDA 217, riesgo de reacción alérgica. En el plan de actuación vamos a valorar si tiene que haber una actuación conjunta con el médico. En este caso será cuando haya una afectación del estado general con una focalidad neurológica, tipo cefalea intensa, convulsiones, alteración del nivel de conciencia. Si existe también inmunosupresión o signos de afectación local y sistémica, hay que valorarlo conjuntamente, así como si hay una afectación cutánea extensa, si existe una reacción de la vacuna grave con una dificultad respiratoria, con angioedema extenso, si hay vesículas, si hay nódulos, si hay necrosis, o, por último, si existe una sospecha de reacción por una interacción con otro tipo de fármacos, como puede ser la insulina y la oxitocina. Vale. Respecto al plan de actuación, también nos será importante distinguir en la práctica entre una reacción vasovagal y una reacción anafiláctica. En una reacción vasovagal nos vamos a encontrar que va a ser de forma inmediata cuando se vaya a producir, a los pocos segundos durante la administración de la vacuna. La respiración no se tiene que ver alterada, tiene que ser una respiración normal. Podría aparecer una respiración ligeramente superficial, pero no tiene que existir trabajo respiratorio. Puede haber palidez cutánea con frialdad y la piel húmeda y sensación de debilidad o de mareo. Normalmente las reacciones vasovagales se van a producir casi siempre en adolescentes. Y en cuanto a la reacción anafiláctica, la aparición va a ser habitualmente después de unos minutos, incluso puede aparecer horas más tarde. En el cuadro respiratorio nos podemos encontrar con tos, ronquera, resuello, estridos, puede haber también tiraje costal, incluso inflamación de la vía aérea superior, donde se incluiría labios, lengua, úvula, garganta o laringe. En el cuadro cutáneo nos podemos encontrar con prurito, eritema cutáneo, urticaria, tipo Avon, angioedema local o generalizado. Y en el cuadro neurológico nos vamos a encontrar con ansiedad. Respecto a las intervenciones, en caso de que aparezca una reacción local tipo dolor, eritema o tumefacción, le vamos a indicar al paciente que se aplique frío local. Si por el contrario aparece un nódulo cutáneo, le vamos a indicar que se ponga calor local, que va a ayudar a la reabsorción. El nódulo cutáneo puede aparecer por una incorrecta administración, sobre todo en las vacunas que contienen aluminio. Va a persistir semanas, pero puede desaparecer espontáneamente. Y en caso de que aparezca dolor, como siempre vamos a indicar una analgesia, paracetamol 500 cada 8 horas o ibuprofeno 400 cada 8. Y esto será importante adecuarlo a la edad y a la patología.
En la analgesia hemos de tener en cuenta si el paciente presenta una insuficiencia renal moderada, el ibuprofeno en vez de 400 se va a dar de 200 cada 8 horas, hasta un máximo de 5 días. En caso de que la insuficiencia renal sea grave o haya una insuficiencia hepática o asma, evitaremos los AINES. Si tiene hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular, hay que tener precaución con ellos. Y además, si el paciente tiene antecedentes de úlcera hemorrágica o hemorragia gastrointestinal, es mayor de 65 años y está con uso de corticoides, anticoagulantes o antiagregantes, necesitará gastroprotección y añadiremos omeprazol 20 cada 24 horas mientras dure la pauta con la analgesia de AINE. Siempre podremos hacer un registro en caso de que ocurra algún efecto adverso a través del programa de la tarjeta amarilla, lo que se llama sospecha de reacciones adversas a los medicamentos, las RAMS. Está accesible en la historia de atención primaria, lo que es en el SIAP. También está el acceso en la receta electrónica tipo RELEN o la historia de salud. Y ahí aparece la página web. Tenéis un teléfono de contacto de Servicio de Control de Medicamentos y Productos Sanitarios que se encuentra en la calle Jesús, en Palma. Continuamos con las intervenciones. Además de las reacciones adversas locales o sistémicas, hemos comentado que puede aparecer anafilaxia. Es importante el reconocimiento rápido y el tratamiento precoz de la misma. Siempre se va a usar adrenalina intramuscular al 1 por 1000, lo que es 1 miligramo por mililitro. El tratamiento va a ser siempre el de elección, independientemente de que tengamos o no el diagnóstico de certeza. La dosis va a ser de 0,01 miligramos por kilo hasta máximo 0,5. Su administración se hará en la cara anterolateral externa del muslo. Si llegamos a administrar la adrenalina, es importante dejar un registro de la hora de administración y si aparecen efectos secundarios, tanto leves como transitorios, sea palidez, sea temblor, sea inquietud, taquicardia o mareo. Estas dosis de adrenalina se pueden repetir cada 5 o 10 minutos hasta que exista una mejoría clínica y será una actuación conjunta con el médico o la médico. Es importante la monitorización del paciente, así como ponerlo en una posición adecuada. Si existe una clínica de tipo respiratorio, le vamos a poner en sedestación. Por el contrario, si hay una inestabilidad hemodinámica, lo que haremos será Trendelenburg con elevación de miembros inferiores. Y si existe una pérdida de conciencia, pero aún mantiene una respiración espontánea, la posición será la de seguridad lateral. Recomendaciones. Hemos de consultar de nuevo en caso de que aparezcan signos de alarma, como pueda ser afectación del estado general, si la sintomatología persiste más allá de las 72 horas, si hay un aumento del área afectada, si se ha formado un absceso o si hay localidad neurológica. Se puede contactar con su profesional de referencia siempre que se precise. En caso de que tengáis alguna duda o pregunta, existe un foro habilitado para ello donde se os contestará cada una de ellas. Muchísimas gracias por vuestra atención.